La historia de Pedro negando a Jesús en los Evangelios es un relato conmovedor que ha cautivado la imaginación de creyentes y estudiosos por siglos. No solo expone la fragilidad humana y la tentación del miedo, sino también la misericordia infinita de Dios y su capacidad de restaurar a aquellos que se arrepienten. En este análisis exploraremos los contextos históricos y literarios del relato, la complejidad de las emociones de Pedro y la profunda lección de esperanza que se extrae de la historia. El contexto del relato. La última cena y la predicción de Jesús. La negación de Pedro a Jesús se produce en el contexto de la última cena de Jesús con sus discípulos. En esta ocasión, Jesús instituye la Eucaristía. Comparte con sus discípulos un último momento de intimidad y pronuncia profecías sobre su próxima muerte y resurrección. La traición de Judas. La historia de Pedro negando a Jesús se desarrolla en el contexto de la traición de Judas Iscariote, uno de los 12 apóstoles. Judas, por 30 monedas de plata, acuerda entregar a Jesús a las autoridades romanas. El arresto de Jesús. La traición de Judas lleva al arresto de Jesús en el jardín de Getsemaní, donde Jesús es aprehendido por soldados romanos. En ese momento, Pedro, armado con una espada, se defiende y corta la oreja de uno de los soldados. Jesús, sin embargo, le pide que detenga la violencia y lo libera. El miedo de Pedro y la presión social. La predicción de Jesús. Antes de su arresto, Jesús le había advertido a Pedro que lo negaría 3 veces antes del canto del gallo. Pedro, confiado en su fe y lealtad, había asegurado que nunca dejaría de seguir a Jesús. La influencia del miedo. Sin embargo, la predicción de Jesús. La presión social y el miedo al escarnio y a la persecución hacen que Pedro titubee en su compromiso. La triple negación. En la casa del sumo sacerdote Caifás, Pedro se ve envuelto en un ambiente hostil y amenazante. La presión lo obliga a negar conocer a Jesús en 3 ocasiones, incluso utilizando insultos y blasfemias. La profunda tristeza de Pedro y su arrepentimiento. El llanto de Pedro. Al escuchar el canto del gallo, Pedro se da cuenta de la gravedad de su acción. La profecía de Jesús se cumple, y lo invade una profunda tristeza por haber negado a su maestro. El arrepentimiento genuino. El arrepentimiento de Pedro es genuino y profundo. Al recordar las palabras de Jesús y presenciar su juicio, se llena de pesar y llora amargamente. La restauración de Pedro y el perdón de Jesús. La misericordia de Jesús. A pesar de la triple negación, Jesús perdona a Pedro. Su misericordia se extiende a todos aquellos que se arrepienten de sus errores y buscan su perdón. El llamado de Jesús. Jesús llama a Pedro a seguirlo y a pastorear su rebaño. La restauración de Pedro es un símbolo de la esperanza y la capacidad de cambio que encontramos en Cristo. La lección de la historia. La fragilidad humana. La historia de Pedro negando a Jesús nos recuerda que la naturaleza humana es frágil y susceptible a la tentación. El miedo. La presión social y el egoísmo pueden nublar nuestra visión y hacernos actuar en contra de nuestros principios. La importancia del arrepentimiento. La historia de Pedro también nos enseña la importancia del arrepentimiento. El arrepentimiento genuino implica reconocer nuestros errores, pedir perdón y cambiar nuestro camino. La misericordia de Dios.
La historia de Pedro es un testimonio de la misericordia infinita de Dios. Su perdón nos da esperanza y nos recuerda que no estamos solos en nuestra lucha contra la tentación. Preguntas frecuentes. ¿Por qué negó Pedro a Jesús? La negación de Pedro a Jesús es una mezcla compleja de emociones, incluyendo el miedo, la presión social y la duda. Pedro estaba rodeado de gente que no compartía su fe en Jesús y temía ser visto como un seguidor de un revolucionario. La presión de la multitud y la amenaza de persecución lo llevaron a negar su relación con Jesús. ¿Cuál es el significado de la triple negación de Pedro? La triple negación de Pedro es un evento significativo en la historia cristiana. Jesús había predicho que Pedro lo negaría 3 veces antes del canto del gallo. Y su profecía se cumple. La triple negación representa la gravedad del pecado de Pedro y la necesidad de arrepentimiento. ¿Cómo se relaciona la negación de Pedro con la redención? La negación de Pedro a Jesús se convierte en un símbolo de la redención. La historia nos muestra que incluso los más cercanos a Jesús pueden sucumbir a la tentación y cometer errores. Pero también nos recuerda que Dios es misericordioso y está dispuesto a perdonar a aquellos que se arrepienten. ¿Cómo podemos aplicar la historia de Pedro a nuestra vida? La historia de Pedro nos ofrece una valiosa lección: la necesidad de buscar la guía de Dios en nuestras vidas. La confianza en nuestras propias fuerzas puede llevarnos a la tentación y al error. Es importante confiar en Dios, buscar su dirección y pedir su ayuda para resistir las tentaciones. Pedro negando a Jesús es un relato profundamente humano y conmovedor. Nos recuerda que la naturaleza humana es frágil, susceptible al miedo y a la tentación. Sin embargo, la historia también es un testimonio de la misericordia divina y la capacidad de transformación que encontramos en Cristo. La historia de Pedro nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fragilidad, la importancia del arrepentimiento y la esperanza de redención que se encuentra en la gracia de Dios.